podcast de colonización del saber, con Diego Leonardo Calderón, Gladys Marixa Guevara, Derlin Vanessa Ocoró, Kevin Leandro Valdelruten y John Alexander Zuluaga. Bienvenidos. Buenos días, tutor y compañeros. Bienvenidos a este podcast de colonización del saber. Los temas que le vamos a hablar es sobre lo educativo, económico, democrático, liberal, y le voy a hacer unos pequeños conceptos sobre lo que se trata para que los demás compañeros puedan seguir ejecutando la actividad. Muchas veces. Quienes hablan la Guevara. Lo educativo. La colonialidad del saber se ha manifestado en oposición del conocimiento occidental como único válido. Y en lo económico, está fuertemente ligada a la exportación de materias primas como el café, el petróleo, el carbón y las flores. Este modelo extractivista ha generado ingresos, pero también ha dependenciado desigualdad y graves impactos ambientales. Pasamos a la democracia liberal. Aunque se representa como el único camino hacia la modernidad política en Colombia, ha mostrado exclusión y limitaciones para la participación real de las mayorías. En Colombia, la mayoría de los países latinoamericanos adoptó el modelo de democracia representativa liberal inspirada en las instituciones europeas y norteamericanas. Este sistema ha permitido avances en materia de institucionalidad, división de poderes y garantías formales de participación ciudadana. En América Latina, requiere conocer que estos tres ámbitos no operan de manera aislada, sino que se entrelazan de manera históricamente en procesos democráticos como resistencia y transformación social. Vamos a hablar un poco acerca de la teoría del desarrollo. Para eso nos debemos remontar hasta 1949, donde el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, pronunció un discurso en donde instaló una nueva manera de ver el mundo. El programa de 4 puntos llamado 4-Point Program daba expresas orientaciones sobre la función de Estados Unidos en la política internacional. Ese programa constaba de 4 puntos. El primero era un apoyo irrestricto a la ONU como herramienta de paz mundial, la recuperación económica mundial, específicamente adoptando políticas como el Plan Marshall, y la ayuda a Europa y a Asia, la defensa colectiva contra la opresión, idea que después ayudó al surgimiento de la OTAN, y la ayuda al desarrollo de países subdesarrollados con asistencia técnica y económica que ayudaran a adoptar los métodos científicos y de progreso que habían sido muy eficientes en Estados Unidos. De esos 4 puntos surge la teoría del desarrollo, que dividió al mundo en 2 partes: países desarrollados, es decir, industrializados, ricos y modernos, Occidente, y países subdesarrollados, agrarios y atrasados, sobre todo en África, Asia y América Latina. Esa idea ayudó a que el camino del progreso debería ser lineal, y todos estos países subdesarrollados debían de pasar de una economía agraria a una industrial, luego a una de servicios bajo el modelo capitalista y liberal democrático. Los valores que impone o refuerza a toda esta teoría es que el progreso debe ser lineal, siempre teniendo en cuenta Occidente como faro, y que el crecimiento y el desarrollo económico debe ser implementado bajo formatos establecidos como el Producto Interno Bruto, privilegiando la ciencia occidental y la tecnología para solucionarlo todo. Beneficia, por supuesto, a Estados Unidos y Europa, consolidándolos como líderes tecnológicos, económicos y culturales, que sirve para expandir sus mercados y ganar influencia geopolítica, y excluye en poco tiempo a una gran base de campesinos indígenas, a los trabajadores en las clases sociales, marginándolos a condiciones precarias de contratación, también al medio ambiente, ya que trajo consigo deforestación, contaminación y pérdida de la biodiversidad. Esta teoría debe considerarse como inocente, porque define una sola mirada de ver el mundo, con un único camino por recorrer para llegar a la modernidad y el desarrollo, ignorando otras maneras de organización social, económica y cultural. Cuando hablamos de democracia representativa liberal, siempre nos la pintan como el modelo ideal. Libertad, igualdad ante la ley, instituciones, suena bien, ¿cierto? Pero la verdad es que ese modelo nació en Europa en medio de la conquista y la colonización y nunca fue pensado para incluir a todos. Como dicen pensadores como Dussel o Quijano, desde el inicio dejó por fuera a quienes eran vistos como los otros. La idea de la modernidad europea se usó como una excusa para decidir qué pueblos eran civilizados y cuáles había que dominar. Y así, en América Latina adoptamos la democracia liberal, pero sobre bases coloniales y raciales que siguen vivas hasta el día de hoy. Lo vemos como todavía se excluye a indígenas, afrodescendientes y sectores populares, aunque estos no sean una minoría, sino una mayoría en la población. Esto es lo que Quijano llama la colonialidad del poder. El colonialismo se acabó en los papeles, pero las jerarquías aún siguen. Tenemos elecciones, constituciones y parlamentos, pero muchas veces nuestras voces no cuentan igual. Y se privilegia el conocimiento occidental por encima de los saberes propios de nuestras comunidades. Entonces, ¿qué necesitamos?
Repensar la democracia desde una mirada decolonial. Eso significa decolonizar el poder, romper con estructuras que siguen siendo racistas y excluyentes, y decolonizar el saber. Reconocer que los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades del sur también tienen formas de democracia reales y valiosas. La meritocracia es presentada como un principio aparentemente neutral y justo. Cada individuo a través del esfuerzo personal obtiene logros proporcionales a sus méritos. Sin embargo, esta noción profundamente vinculada a la retórica eurocéntrica invisibiliza las desigualdades estructurales y reproduce la colonialidad del poder. El discurso meritocrático parte de la idea de igualdad de condiciones, pero ignora que en contextos como África o América Latina los puntos de partida están marcados por siglos de explotación colonial, racismo, extractivismo y marginación cultural. Muchas veces se nos presenta la meritocracia como una idea justa dentro de la educación. Quien se esfuerza avanza, quien no lo hace se queda atrás. Pero esta narrativa es engañosa. En realidad oculta no todos los estudiantes parten del mismo lugar ni tienen las mismas oportunidades para demostrar sus capacidades. En países como los de América Latina, donde persisten huellas de la colonialidad, la meritocracia escolar funciona como un mecanismo que perpetúa desigualdades. Se suele culpar al estudiante de los logros y fracasos, sin considerar factores como la pobreza, la falta de acceso a materiales educativos, la discriminación o el poco reconocimiento de saberes locales. Así la escuela parece neutral, cuando en realidad privilegia conocimientos y formas de enseñanza construidas desde una mirada eurocéntrica. Pensar la educación desde una perspectiva decolonial implica cuestionar esos parámetros universales que definen quién es buen o mal estudiante. Significa reconocer que el aprendizaje no puede reducirse a pruebas estandarizadas ni a la competencia individual. Existen múltiples formas de saber comunitarias, territoriales, ancestrales, que deben de tener el mismo valor que los conocimientos importados del norte global. Si se amplía el concepto de mérito hacia la diversidad de saberes, la educación dejará de ser un filtro excluyente y puede convertirse en un espacio de equidad y reconocimiento. Solo de esta manera se desmonta la ilusión meritocrática y se abre la posibilidad de una escuela realmente inclusiva, en la que el bienestar colectivo pese más que la competencia individual. Una conclusión sobre la importancia de decolonizar el pensamiento en América Latina. El eurocentrismo ha impuesto la idea de que existe una historia única, válida y un solo camino hacia el progreso, invisibilizando saberes, prácticas y formas de organización política que forman parte de la memoria y resistencia de los pueblos latinoamericanos. Acá en el sur hubo una historia. Esa historia merece ser contada y escuchada. El progreso en América Latina no depende sí o solo si Europa progresa. De hecho, en la historia muchas de las crisis, problemáticas, conflictos, guerras y demás que se dio acá en territorio fue por el pensamiento eurocentrista. Nos inculcaron la idea de que lo nuestro no importa, no tiene valor, no merece ser escuchado. En la historia mundial siempre se exaltan las obras y las figuras europeas que sobresalieron, mientras que los personajes y aportes del sur apenas se mencionan. Así, terminamos con una visión incompleta. El colonialismo nos hizo mirar solo un lado de la moneda, imponiéndonos historias, dinámicas ajenas, arrebatándonos cultura, tradiciones y obligándonos a pensar y actuar como ellos. Decolonizar ese pensamiento representa un avance a gran escala, porque abre la posibilidad de transformar nuestras estructuras de poder, redefinir los modelos de desarrollo y consolidar democracias más representativas y soberanas en América Latina. En definitiva, la colonización del pensamiento en América Latina no ha sido neutral, pues beneficia a quienes concentran el poder y excluyen a las mayorías históricamente marginadas, las élites locales, los países del norte global. Ellos han encontrado en el eurocentrismo una herramienta para perpetuar su hegemonía, legitimando modelos políticos, económicos y educativos que consolidan su hegemonía y su dominio. Al mismo tiempo, este proceso ha excluido a pueblos indígenas, afrodescendientes y sectores campesinos, invisibilizando toda su cultura y tradición. Por ello, la decolonización del pensamiento en América Latina resulta imprescindible para avanzar hacia un desarrollo propio, una educación liberadora y una democracia verdaderamente inclusiva. Muchas gracias.